Ya saben, este es el Centro Internacional de Autoterapia Integral, su iglesia Senti Miami Centro, en el estado de la Florida. Quiero invitarles a que tomemos la palabra de Dios y sigamos dando pasos firmes, quizás lentos, pero bien firmes, respecto de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros consideremos en su palabra por aquellas cosas que Él quiere enseñarnos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y en este tiempo, aún más en este tiempo, último, estos casi 3 meses, en que hemos estado viviendo toda esta situación, ha sido necesario que nosotros podamos tener la certeza de nuestra seguridad y la certeza en lo que nosotros somos y en lo que nosotros creemos que somos. Y sobre todo en lo que Dios dice que usted y yo somos. Así que, bienvenidos a esta aventura preciosa de seguir metiéndonos en su palabra. Quiero plantearles unas preguntas que son importantes que nosotros podamos hacernos. Es bien interesante estas preguntas que debemos hacerlas. Perdónenme que aquí se me fue aquí. Aquí está ya, ok. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Sí lo ven? Ok, sí, a ver. Ok, bien. Les decía que hay unas preguntas claves que necesitamos hacer. Y a propósito, familia, pues quiero decirles que pueden tomar fotos de las diapositivas para que pueda ayudarles a que después puedan reflexionar sobre lo que vamos viendo, los versículos, todos los detalles de lo que estamos haciendo. Todo esto vamos a estar trabajando profundamente en el mes de junio. Y en este mes de junio vamos a estar trabajando la respuesta a estas preguntas. Son preguntas a las que necesitamos respuestas y necesitamos tener claridad sobre ellas. Una primera pregunta es, ¿qué es la vida cristiana normal? Digámoslo en otras palabras, ¿qué es lo normal que Dios ha establecido para la vida cristiana? Desafortunadamente, lo que se supone que es la vida cristiana normal se ha vuelto anormal. Hace unas semanas hablábamos sobre la caricatura. Y la caricatura es una distorsión de la imagen de alguien o de algo. Y resulta que la vida cristiana se ha distorsionado. Por eso es importante que nos preguntemos qué es la vida cristiana, la normal, la que Dios ha establecido. Necesitamos hacernos preguntas como esta. ¿Por qué el pecado tiene tanta fuerza en la vida del creyente? Es algo que usted y yo tenemos que trabajar y preguntarnos. ¿Por qué tiene tanta influencia el pecado en su vida y en mi vida? Porque nos hemos estado encontrando en una situación donde pareciera que el pecado prevalece en nuestra vida. La tercera pregunta es, ¿la carne y el Espíritu Santo juntos en la vida del creyente? ¿Cómo es eso? Si hace 2000 años Jesús hizo lo que hizo y tomó victoria, ¿por qué pueden o no cohabitar en la vida del creyente el Espíritu Santo y la carne? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que tenemos que entender que no hemos entendido? Otra pregunta interesante es, si Cristo venció en la cruz, ¿por qué hay tanta derrota en nuestras vidas como creyentes? ¿Por qué el testimonio de lo que se supone que debería ser la vida cristiana
en la vida de algunos de nosotros o de muchos creyentes, se ven es cristianos derrotados. Cristianos que suben y bajan, y más bajan que suben. ¿Por qué? Si Cristo venció en la cruz, ¿por qué esa derrota en el creyente? Otra pregunta interesante ¿es posible la vida en el Espíritu? ¿Será que sí es posible vivir en el Espíritu? ¿Será que es posible vivir sin pecar? ¿O eso de la vida en el Espíritu es un imposible? ¿Por qué la realidad de la mayoría de los cristianos es que es más bien una vida en la carne? Y la vida en la carne parece fácilmente posible, pero la vida en el Espíritu pareciera algo inalcanzable. Una sexta pregunta es, ¿por qué tanto creyente enfermo? ¿Por qué tanto creyente aburrido y cansado de la vida cristiana? ¿Por qué hay tanto creyente que está desanimado? ¿Por qué hay tantos matrimonios cristianos que están buscando un pretexto para separarse, para abandonar? ¿Por qué tantos hijos de nuestros hogares cristianos allá en el fondo no quieren saber nada de Dios? Porque ven a sus padres con estas características, peleando, enfermos, discutiendo, aburridos y cansados de la vida, del matrimonio, aburridos y cansados de la vida cristiana. Y por eso la vida cristiana para muchos no es atrayente. Y una séptima pregunta es ¿por qué es tan escaso el fruto del Espíritu Santo en el creyente? Eso que plantea el apóstol Pablo en Gálatas 5, ¿por qué es tan escaso? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y familia, hay muchas otras preguntas que seguramente usted se ha hecho y nos hemos hecho. Tomamos solo estas 7 preguntas como para evaluar y poder nosotros entender que lo que hemos venido hablando en este último mes y medio del libro de Romanos capítulo 8 y lo que vamos a estar hablando durante todo este mes de junio va en función y en dirección de responder a estas preguntas. Así que hoy vamos a ver algo que es fundamental para poder, si usted me permite, como cuando uno tiene una cuerda, una piola que está enredada y está tremendamente enredada. Entonces hay que tener la paciencia para comenzar a buscar el lugar donde puedo empezar a desenredar poco a poco y voy desenredando la cosa. Entonces nosotros necesitamos partir de 2 pilares de la vida en la vida del creyente. Son 2 pilares fundamentales. Y hoy vamos a trabajar esos dos pilares. Y son 2 palabras que necesitamos organizar bien para entender en el plan de Dios cómo Dios ha ordenado estas 2 cosas que son indispensables, son pilares. Cuando hablamos de pilares, estamos hablando de base, de cimiento. Y quiero decirle que posiblemente sean los 2 pilares más importantes de la vida cristiana. No voy a decir que sean los únicos 2 pilares, porque evidentemente hay otros pilares importantes, determinantes, pero estos son fundamentales. Y es necesario que nosotros entendamos, y por el Espíritu Santo es nuestra oración, que usted hoy entienda la diferencia entre estos 2 pilares y cómo ellos juegan un papel fundamental. Creo a mi entender que si usted pone atención a los próximos minutos, toma nota
toma fotos de lo que va a ver para que usted después lo pueda trabajar en oración. Le puedo asegurar que más del 40 al 50% de los problemas que usted tiene en la vida cristiana se le van a empezar a resolver. No es exagerado lo que le estoy diciendo, porque desafortunadamente los errores comunes y fatales que se cometen es, por ejemplo, hay personas que aplican versículos que son para el pueblo de Israel, se los aplican a la iglesia. O versículos que son para la iglesia los aplican para Israel. Y ahí vienen las confusiones, vienen los enredos doctrinales. Hay versículos para creyentes, hay versículos para inconversos. Y cuando se aplica un versículo de un creyente, se le aplica a un inconverso o viceversa, cometemos errores que nos generan confusión. Hemos cometido muchos errores en entender y malentender lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Tenemos un desconocimiento de lo que es un verdadero arrepentimiento. Y no separamos, en este caso, verdades sobre dos palabras que vamos a trabajar a partir de ahora. Así que les invito a que estemos listos y atentos. Espíritu Santo, pido en este instante, reprendo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús en este momento. Y declaro por el poder de tu Espíritu que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra y para comprender estas verdades revelacionales que vamos a ver hoy. Son cosas sencillas pero definitivas. Reprendemos todo espíritu de engaño, de confusión que el enemigo haya puesto sobre nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida del alma y en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, ahora, a través de la intuición, función de nuestro espíritu, necesitamos conocer la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces. Estas son las dos palabras que vamos a trabajar hoy. Salvación y santificación. Para que nosotros podamos entender ellas. Miren cómo está puesta y quiero animarles a que vean la gráfica. Quiero que ustedes vean, si ustedes se dan cuenta, las dos flechas están en contraposición. O sea que la salvación plantea una dirección completamente diferente a la santificación. Esto es muy importante que lo entendamos. La salvación y la santificación son dos pilares en la vida del creyente, pero son completamente diferentes. Son complementarios. Si usted se da cuenta en la gráfica, lo que queremos con esa gráfica que escogimos es hacer ver que hay un equilibrio. Que hay un equilibrio. Hay dos fuerzas que generan un equilibrio. La flecha que viene de arriba hacia abajo es la salvación. Porque lo que quiere indicar es que viene de Dios. En cambio, la santificación es algo que va de abajo hacia arriba. O sea, nace del corazón mío hacia Dios. La salvación viene de arriba hacia mí. La santificación nace de mí hacia el Señor. Las dos cosas generan un equilibrio. Son diferentes, pero complementarias. En el siguiente, definamos lo que es la salvación, para que podamos ubicarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de salvación. Cuando hablamos de salvación estamos diciendo que recuerden que lo que está en rojo es las palabras que queremos enfatizar. Dice, es la decisión soberana de Dios, puntual y para siempre, de declararme su hijo
en razón a la condena que Jesús pagó en la cruz a favor mío. La salvación es una decisión unilateral de Dios. Una decisión soberana de Dios. Y esa salvación es puntual. La salvación no es de todos los días. La salvación fue dada una vez y para siempre cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario a favor suyo y mío. Había una condena, usted y yo teníamos que pagar esa condena y Jesús la pagó. Solo hemos venido trabajando en todos este mes de mayo, en Romanos capítulo 8, en el mes de abril. Veamos ahora entonces qué es santificación. La santificación es el proceso por el que aprendemos a vivir como hijos de Dios. La salvación me hace hijo de Dios, pero la santificación me enseña a vivir como hijo de Dios en medio de un mundo pecaminoso, en medio del mundo caído en que estamos. Recuerde, la salvación la dio Dios una vez y para siempre. Primero recibo salvación, después recibo santificación. Veámoslo para seguir ampliando un poco más el concepto. La salvación te da seguridad. Te da de seguridad que eres hijo de Dios. Ahora veremos en detalle los puntos, pero por ahora te da seguridad de quién eres. Te da seguridad respecto de tu pasado, presente y futuro. La santificación te da ese propósito. Eso es muy importante, familia. La salvación te hace estar seguro de que Dios te ama. O la santificación es la que te da el propósito para vivir la vida cristiana y volverla una aventura. Primero tiene que ser la salvación. Después viene la santificación. Miremos esto, por ejemplo. La salvación es para el inconverso. Usted no necesita salvación. Yo no necesito salvación si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No necesitamos salvación porque ya la tenemos. ¿Estamos claros? En un momento la necesitamos y la recibimos. Pero ya al haberla recibido ya no necesito salvación, ya la tengo. Por eso cuando hablamos de salvación es para el inconverso, porque él no la tiene. En cambio, la santificación es para usted y para mí. Es para el creyente. Todo comienza con la salvación que viene de arriba. Es la iniciativa del amor de Dios Padre hacia su vida. Pero una vez Él nos da la salvación, ahora nos corresponde a nosotros la santificación. ¿Estamos, familia? ¿Estamos entendiendo la diferencia? Veamos, como ya lo dijimos, la salvación viene de Dios. La gratificación la santificación agrada a Dios. La salvación la elaboró Dios. La santificación la dejamos nosotros. Es responsabilidad nuestra. Miren esto tan hermoso. El pecado, la carne, el mismo Satanás, el mundo, no pueden afectar tu salvación. Eso es algo fundamental que usted tiene que tener claro en su corazón. El pecado no afecta su salvación. Esa ha sido una de las herramientas más grandes que Satanás ha usado, la mentira más grande que ha usado, convenciéndole a usted de que cuando usted peca, pierde la salvación o está en riesgo su salvación. No es afectada por el pecado, la salvación. La santificación sí es afectada por el pecado, por la carne, por el mundo, por el diablo.
Y esto es importante que lo entendamos, porque muchos cristianos viven la angustia por el pecado de la salvación. Muchos cristianos se quedan solo con la salvación. Unos dicen, ya tengo a Cristo, ya soy salvo. Y no hacen nada más. Y si quedan sin entrar al proceso de santificación. Otros se quedan enredados pensando y preocupados de que por el pecado pueden perder su salvación. Y ahí enredados en esa preocupación nunca se encargan de la santificación. La salvación no es afectada por la carne, el mundo y Satanás, ya lo vimos. La santificación sí. Bien, vamos a este versículo, vamos a ver 2 versículos, 3 versículos, para que podamos cimentar esto que estamos hablando. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, hay muchos versículos que respaldan la salvación. Personalmente creo que este versículo es un versículo clave, fundamental, y para efectos metodológicos, pues he tomado solo este versículo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A mí me faltó colocar en rojo don. ¿Don qué es? Don es un regalo. Don es algo que se da. Y aquí Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos porque es un don de Dios, es un regalo. ¿Cuál fue el regalo? El regalo fue que usted y yo estábamos en una fila de condenados a muerte y un momento se nos dijo, ustedes son inocentes. Alguien pagó por usted, eso fue un regalo. El pago que hicieron por usted y por mí no fue gratis, costó mucho. A Dios Padre le costó mucho entregar a Jesús en la cruz. Y a Jesús le costó mucho morir en la cruz siendo inocente. Pero ellos fueron los que pagaron. Usted y yo no pagamos. Para usted y para mí fue free, fue gratis. Para Dios Padre no fue gratis. Para Jesús no fue gratis. Por eso es un don, es un regalo. Es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Eso, regalo. Es algo que usted y yo recibimos que no merecemos. Es pura gracia. Dios decide que usted y yo seamos salvos por Jesucristo. Es una decisión unilateral. Y el único que pide Dios es que sea por medio de la fe. O sea que usted y yo podamos reconocer por medio de la fe en Cristo Jesús que usted y yo podemos recibir salvación. Si ustedes se dan cuenta, la salvación no tiene nada que ver con el pecado en el sentido de que se mantenga o no, si se peca o no se peca. Dice, por gracia sois salvos. No dice, serán salvos si es que no cometen pecados. No, eso no dice así. Dice, sois salvos. Es algo que se recibe, algo que se hace, se recibe y se es. Dice, esto no es de vosotros. O sea, que la salvación no es algo nuestro. No hay ningún mérito, ninguna buena obra que usted y yo podamos hacer. Más adelante el versículo dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nadie puede estar esperando, y si está esperando así, pues está equivocado, pensando en que yo soy bueno, he realizado buenas obras, y yo confío que esas buenas obras que yo he tenido me van a dar salvación cuando llegue delante de Dios. No, no es por obras. Y todo aquel que confíe en eso, perderá su salvación. La única, el único motivo y razón
de seguridad de salvación es algo que ha sido dado por Dios en Jesucristo y que usted y yo por medio de la fe reconocemos que Jesús ha muerto por nosotros, ha muerto sustitutivamente por nosotros. Eso es salvación. Dice, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie pueda decir, es que yo fui bueno, yo soy bueno, yo me porto bien, que es el planteamiento de mucha gente cuando les hablamos de Cristo, y dicen, pero si es que yo no necesito ir a una iglesia, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, soy bueno. Esas personas están caminando pensando en apoyarse en sus buenas acciones. Ahora veamos rápidamente, algunas de estas cosas ya las he dicho, pero simplemente, si quieren pueden sacar fotos a esto, pues, como ya les dije, háganlo, por favor. Dice, la salvación fue dada de una vez y para siempre. Jesús no necesita estar muriendo cada semana. Jesús murió una sola vez y para siempre perdonó nuestros pecados y nos dio salvación. Luego eso ocurrió una sola vez. Y lo único que usted, como vimos el versículo anterior, lo que usted y yo necesitamos es, en un punto de nuestra vida, por fe, haber invitado a Cristo, reconocer que Él murió en la cruz por mí. La salvación es obra de Dios. La salvación define tu seguridad. Estás en Cristo. Recuerda en Romanos 8. Resolvió tu pasado. Cualquiera que haya sido tu pasado, cualquiera que sea tu presente, está resuelto y tu futuro está resuelto. La salvación ha resuelto eso. La salvación no mira atrás. No mira si eres maduro o no eres maduro. La salvación no mira eso. La salvación es que te declara hijo de Dios, punto. Te da todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. Ya te lo dio. Jesús, a través de la salvación, te capacita, te da todo para que puedas vivir la vida cristiana. Te trasladó del reino de Dios al reino de Dios y su eternidad, del reino de las tinieblas, te trasladó al reino de Dios. Te ha puesto en el reino de Dios y nunca más serás quitado del reino de Dios. Te trajo de la muerte, te trajo a la vida. Decretó victoria sobre el pecado, sobre la muerte y el enemigo. Satanás fue vencido. Eso trae la salvación. Y la salvación es la demostración soberana del amor de Dios. Y finalmente fue asegurada por la gracia de Dios y por la sangre de Jesús. Hay muchas otras razones de la salvación, solo quise colocar estas por efectos metodológicos. Ahora, miremos la santificación. Recuerden la gráfica, perdónenme, me devuelvo, bien importante. Aquí está. Salvación, santificación. Viene del cielo la una, la otra sale hacia el cielo. Hacen equilibrio. La una necesita de la otra. ¿Okay? Son diferentes pero complementarias. El orden afecta el resultado. No es primero santificación, primero es salvación. Después es la santificación. La santificación sin la salvación no es posible. La salvación sin santificación no tiene sentido. Cansa y aburre. Bien, vamos entonces a ver qué es esto de la santificación. La santificación, como vemos, frente a la salvación, porque la santificación es día a día, ya lo vamos a ver. Dice, hijitos míos, Gálatas 4:19, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, está hablando el apóstol Pablo, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es santificación. Es el proceso por el cual Dios va formando, porque tú lo permites, va formando a Cristo, el carácter de Cristo en nuestro corazón. Eso no se adquiere con la salvación.
Con la salvación soy hijo de Dios. Pero con la santificación tengo que aprender a ser hijo de Dios. Por eso yo tengo que dar gracias a Dios por la salvación, pero no me puedo quedar solo en la salvación, sino que tengo que empezar a trabajar en la santificación. Por eso, con todo cariño y respeto, muchos de ustedes llevan años en el CENTI y no han crecido, porque no han trabajado la santificación, porque no han entendido que Cristo debe ser formado en su vida. Usted se quedó agradecido porque Dios lo salvó, usted se quedó agradecido porque Dios lo perdonó, usted se quedó agradecido porque ahora usted es hijo de Dios. Y eso está bien, pero no se puede quedar ahí. Permítanme hacerle un pequeño ejemplo, analogía. No es exacto, pero nos ayuda. Es como cuando yo me casé con Analu. Yo me casé allá el día del matrimonio. ¿Cuántas veces me tengo que casar con ella? Una sola vez, fue suficiente. Es una sola vez y para toda la vida. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en el día del matrimonio y en la luna de miel? Pues no tendríamos matrimonio hoy. Fue bonito ese día, fue bonita la luna de miel, pero eso no es el matrimonio. El matrimonio lo tuvimos que empezar a construir hasta que Cristo fue siendo formado en la vida de Analu y en la mía. Y en esa medida en que ha crecido ese Cristo, nuestro matrimonio ha crecido. Ahí es donde usted y yo tenemos que entender que tenemos que empezar a ocuparnos no de la salvación, porque ya la salvación la tenemos. Debemos estar agradecidos, es nuestra seguridad, pero ahora tenemos que ocuparnos de la santificación hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol Pablo. Ahora pregunto, ¿por qué él dice que sufre dolores de parto? ¿Hasta qué? Porque él sufría con el dolor de parto. Es raro a un hombre oírlo hablar de dolores de parto, pero pues Pablo está tomando ese ejemplo para simbolizar que evidentemente, pues ustedes las mujeres lo saben bien, los varones apenas lo imaginamos, lo que es un dolor de parto. Pero el dolor de parto se aplaca de una manera sorprendente cuando la mujer tiene en sus brazos a su hijo. Y ahí se olvidan todos los dolores. Y ese es el objetivo que usted y yo tenemos, que Cristo sea formado en vosotros. Por eso la vida cristiana, yo le pregunto, ¿puede haber alguna aventura más espectacular que esa? ¿Puede haber que la vida cristiana sea aburrida y se haga una carga y cansados cuando este es el objetivo? Pues precisamente las vidas aburridas, cansadas de muchos cristianos es porque no han entendido esto. Miren Filipenses 2:15, familia. Dice, para que seáis, dos palabras, acuérdense que lo rojo es lo que queremos enfatizar, irreprensible y sencillo. Irreprensible significa que nadie tenga nada que decir de ti. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? Nadie tiene nada que decir mal de mí. No es que yo tenga que decir, es que yo esto, yo aquello. No, 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 no. Es que nadie tenga nada que decir de mí. 2, ser humilde. Eso es ser sencillo. Pero miren lo que dice, seáis. Está hablando de un futuro. No dice porque ustedes ya son irreprensibles y sencillos. No dice para que ustedes sean irreprensibles, sean sencillos, humildes. Siendo hijos de Dios, ¿cómo? Sin mancha. No dice para que usted sea hijo de Dios, sino para que usted sea un hijo de Dios sin mancha.
Y uno dice, wow, ser irreprensible, ser humilde, sin mancha, ¿en medio de qué? Dice el apóstol, que los cristianos, los creyentes, necesitamos ser irreprensibles, humildes y sin mancha en medio de un ambiente maligno y perverso. Es decir, que como hijos de Dios necesitamos vivir en este mundo en medio de un ambiente maligno y perverso, enfrentando al mundo, enfrentando la carne, enfrentando a Satanás y enfrentando la realidad del pecado. Dice esta noticia linda, en medio de la cual resplandecéis, no dice resplandeceréis, dice resplandecéis, o sea que ya somos luz, que ya somos sal, como luminares en el mundo. Eso es santificación. La santificación no depende de Dios. La santificación depende de ti y tu comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te capacita y te da todos los recursos para vivir la santificación, para que Cristo sea formado en ti, para que podamos ser irreprensibles, humildes, sin mancha. Eso es santificación. ¿Estamos, familia? Es día a día. La santificación es responsabilidad mía, no es responsabilidad de Dios, aunque el Espíritu Santo me ayuda. Define mi propósito. ¿Cuál es tu seguridad, tu salvación? ¿Cuál es tu propósito? Ser como Jesús. Ese es el propósito que te da para la vida. Que te parezcas a Jesús, que vean a Jesús, que cuando a ti y a mí nos vean, vean a Jesús. La santificación me enseña a vivir como hijo de Dios, como Dios ha diseñado. Me enseña la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque es todos los días. Yo no puedo vivir con la comunión de hace 2 días. De la misma forma que yo hoy, aquí, ahorita, no me sirve para nada el almuerzo de ayer, porque el almuerzo de ayer ya fue consumido. Hoy necesité un desayuno y un almuerzo. Necesito la comunión día tras día. Me enseña a vivir en el Espíritu. Me enseña a aplicar la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo. Eso hace la santificación. Me enseña a amar y agradar a Dios y depende de la sumisión al Espíritu Santo y su palabra. Entonces, familia, hay algo que sí es común entre las dos. Fíjense que hemos visto que son 2 diferentes, en vías distintas, visiones distintas, pero complementarias. Pero hay algo que es común en las dos. Y es que se necesita tener fe para recibir la salvación. Fe en Jesucristo. Y se necesita fe para crecer en la santificación. Fe en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Es lo que hace común de las dos, que es por medio de la fe que se accede a ellas. Entonces, familia, para terminar, ¿cuál es su responsabilidad ahora? Y si usted por el Espíritu Santo toma esta decisión de a partir de ahora valorar su salvación, amar su salvación, ser grato por su salvación, y que usted entienda que usted puede irse a pecar lo que quiera, su salvación no va a ser afectada. No me malentienda, pero la salvación no está en juego. La salvación es garantizada por Dios. La decidió Él y la definió Él. Y usted, al aceptar a Cristo, aplicó a ese regalo. Luego ahora la invitación es que usted trabaje en su santificación. Que usted trabaje en esto que vimos. En que comience a ser formado Cristo en usted. Usted colabore con el Espíritu Santo en eso. Y que usted decida ser una persona irreprensible, sencilla, sin mancha, en medio de un mundo
maligno y perverso. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? Tranquilos. Los vamos a estar trabajando el próximo sábado, seguiremos hablando. Y vamos a ir desenredando la pita, como dijimos, la piola. Está muy enredada, tranquilos. Vamos a ir poco a poco. Comenzamos Romanos 8. Romanos 8 ha sido nuestra plataforma de lanzamiento para llegar a estos dos pilares que son importantes: salvación y santificación. Si usted por el Espíritu Santo hoy, a este momento, puede tener claro en su corazón que su seguridad está garantizada en Cristo Jesús, su salvación está garantizada, ahora le corresponde un desafío. Es vivir la vida cristiana, comenzar a trabajar su santificación. Proceso día a día, continuo. ¿Hasta cuándo? Ya veremos el próximo sábado. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es? ¿Cuál es el desafío mío? Y le puedo asegurar, en el nombre de Jesús, que si usted por los próximos 6 meses, un año, póngale atención a eso, por favor. Si usted empieza a trabajar por los próximos 6 meses, un año, su santificación, y agradece por la salvación, pero construye la santificación, usted le podrá dar un giro a su vida cristiana espectacular. Y quedarán atrás la vida de cristianos aburridos, sin gozo, sin gracia, insípidos, sin razón, deprimidos, angustiados. Podremos entrar en una dimensión preciosa, en medio de muchas dificultades, como dice ahí el versículo, en medio de un ambiente maligno y perverso. Si entendemos esto, familia, lo que vamos a seguir trabajando el próximo sábado y los demás sábados va a seguir dándonos una visión espectacular de por qué la vida cristiana está llamada a ser la más espectacular experiencia de amor que el hombre pueda tener. Vamos a orar entonces y a pedirle a nuestro Dios su gracia y su misericordia para que podamos seguir avanzando en esto precioso a lo que Dios quiere que caminemos. Les invito a que